Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de nuestro diplomado con el tema de principios del procedimiento administrativo sancionador a cargo del abogado Víctor Lizárraga Guerra. Recordarles a nuestros participantes que todas las preguntas serán al final de la sesión académica. Doctor, tiene el uso de la palabra. Sí. Muchas gracias Nadia y como siempre contento por la invitación de los amigos del Instituto Latinoamericano de Derecho y Sociedad. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que está relacionado directamente con el procedimiento sancionador y no hay duda que la única manera de poder identificar sus conceptos y sobre todo la dogmática que se requiere para comprender mejor cada una de estas categorías jurídicas es con su participación, con casos prácticos, con mucha discusión y debate que seguramente en el transcurso de esta jornada vamos a desarrollar. En ese sentido, una vez más, agradecidos con el Instituto por permitirnos participar en este importante curso relacionado al derecho administrativo. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Y tengo aquí una presentación, no sé si puedo hacerlo. A ver. Listos. Bueno, entonces vamos a desarrollar todo lo que está relacionado a los principios del procedimiento sancionador y además respecto a los órganos encargados, ¿ya? En verdad este módulo tiene una particularidad que trata en lo posible de poder entender cómo funciona el aparato estatal, la estructura orgánica, y bajo ese contexto cómo identificamos el funcionamiento del derecho sancionador, y vamos a finalizar con el tema de los principios. Por ese motivo es que quiero en esta oportunidad explicarle tres cosas puntuales, ¿ya? La parte de los modelos de administración pública, los órganos de control administrativo y finalmente explicar en detalle la potestad sancionadora de la administración pública y los principios. Estos temas nos permitirá de alguna manera poder identificar mejor cómo es la tramitación del procedimiento, la figura de los eximentes, los atenuantes y sobre todo la parte formal que la vamos a desarrollar en la semana siguiente, ¿correcto? Entonces les ofrecemos estas tres cosas importantes en esta jornada que queremos de alguna manera que participen. Y quiero expresar el saludo cordial tanto a, bueno, quienes se conectan, a Nadia, que acabo de expresar mi saludo, también a Henry, Inés, a Jocelyn, luego también a Heidi, a Lucy, a Roger, a Arturo, quienes nos están acompañando en esta jornada. Mi agradecimiento y sobre todo mi reconocimiento a su deseo de poder participar y sobre todo compartir esta sesión académica con cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a ver el tema de los modelos de administración pública, ¿correcto? Esto lo vamos a desarrollar así de una manera muy rápida porque creemos importante centrarnos fundamentalmente en la parte relacionada a los órganos administrativos para finalmente empezar a identificar los principios del procedimiento sancionado. ¿Por qué es importante desarrollar los modelos de administración pública? ¿Ah? ¿Por qué consideran ustedes importante identificar estos principales modelos? Definitivamente la importancia está en poder lograr entender cuál es la naturaleza del procedimiento sancionador. O sea, el derecho administrativo sancionador necesariamente tiene que adecuarse a uno de estos esquemas, o por lo menos a uno de estos modelos, porque bajo esa lógica se estructura el derecho administrativo sancionador, ¿ya? Existen dos grandes modelos en relación a, específicamente, el procedimiento en relación a los modelos de administración pública, tanto el modelo weberiano como la nueva gestión pública, ¿correcto?
Estos dos modelos de administración pública tienen sus propias características. Por ejemplo, el modelo weberiano es aquel modelo a través del cual se busca el respeto de la legalidad, el respeto a los principios de la meritocracia para el acceso a la función pública y finalmente la gestión por proceso, ¿correcto? O sea, este modelo inspirado por el sociólogo alemán Max Weber concibe que la administración pública debería desenvolverse bajo estas tres grandes ideas, ¿no? La meritocracia, la legalidad y los procesos. Esa es la concepción weberiana. Y como consecuencia de esta, porque en esencia este modelo prevaleció durante muchísimos años y sobre todo fue parte de la estructura organizativa de muchos países de tipo anglosajón, también dan paso a la flexibilidad, porque en esencia este modelo es muy rígido, es un modelo que en términos generales podríamos decir que lleva de alguna forma a que las estructuras de la administración pública estén mayormente reguladas, ¿correcto? Entonces, el management, la New Management Public, que es la nueva gestión pública, lo que busca fundamentalmente es una administración pública más flexible, que los controles sean mínimos y que se adopte el modelo privado, de organización privada, y se traslade al modelo público. Entonces, el management tiene tres características fundamentales, ¿no? Primero, la flexibilidad; segundo, la gestión por resultados; y la aplicación de la eficiencia, la eficacia y la economía. Miren ustedes este principio que se escucha y sobre todo que se difunde con mayor intensidad en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, en donde se exige que la administración pública tiene que ser eficiente, eficaz y tiene que buscar de alguna manera la economía, el costo-beneficio, hace de alguna forma, ¿no? Hace de alguna forma entendible que el New Management Public se presente como un modelo de administración pública, ¿correcto? Entonces, estimados alumnos, tendríamos que señalar que los dos grandes modelos de administración pública que prevalece actualmente son el modelo weberiano y la nueva gestión pública. Cada uno tiene sus propias características. El primero, su principal característica es la legalidad, la meritocracia y la gestión por procesos. La segunda, que es la nueva gestión pública, sus características es la flexibilidad, es la gestión por resultados y la eficiencia y la eficacia en los actos de la administración pública. Frente a estos dos modelos, ¿cómo ubicamos el derecho administrativo sancionador? O sea, ¿dónde está ubicado el derecho administrativo sancionador? No hay duda que el derecho administrativo sancionador siempre estará del lado del modelo weberiano, porque justamente el modelo weberiano se traduce bajo ese principio de legalidad, bajo esa gestión de procesos, el cumplimiento de las disposiciones, el cumplimiento de las reglas y las normas. Es por ese motivo que el procedimiento sancionador, bajo esta línea weberiana, es un procedimiento formal, es un procedimiento sumario, es un procedimiento que cumple determinados plazos y que sobre todo es un procedimiento que busca castigar para poder de alguna manera proteger bienes jurídicos. Porque si el procedimiento sancionador estuviera ubicado bajo la lógica del management o de la nueva gestión pública, entonces sería un procedimiento sancionador que busque, antes de castigar por el incumplimiento de bienes jurídicos y por, sobre todo, preservar la legalidad, sería un castigo más que nada orientada a la gestión por resultados. Es decir, yo te sanciono porque no cumpliste metas, porque no fuiste eficiente, porque no fuiste eficaz al momento de administrar los recursos. No te castigo por el incumplimiento de las normas, no te castigo por el incumplimiento formal, sino te castigo porque no supiste utilizar con eficiencia los recursos del Estado. Entonces, esa es una concepción interesante. A esa concepción se denomina justamente un tipo de procedimiento sancionador por resultados, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a ese esquema? O sea, ¿cómo logramos llegar a esta? Definitivamente implica una reforma del Estado, implica
que cambiemos un modelo de administración pública, que esté más orientada en la gestión por resultados y que lo que se busque en términos generales es que el Estado sea eficiente y eficaz. Entonces, como ven, estimados amigos, era importante identificar estos dos modelos para ubicar esta materia que merece muchísima reflexión, pero no desde un punto de vista formal, no desde una perspectiva legalista, sino he empezado, como pueden ustedes observar, ubicar el derecho administrativo sancionador bajo estos dos grandes modelos de administración. ¿Y por qué es importante? Porque justamente permite de alguna manera construir sobre esta las bases teóricas, dogmáticas, y luego entenderemos cómo se aplica actualmente. ¿Ok? Como pueden ver, también hay el modelo clientelar, el modelo institucional. No me voy a referir en detalle, simplemente tendré que decir que respecto al modelo clientelar es un modelo que no deberíamos permitir, es un modelo que no debería ser aceptado por una sociedad que de alguna forma privilegie la meritocracia, privilegie el cumplimiento de las reglas, de las disposiciones, porque el modelo clientelar lo que busca es todo lo contrario, ¿no? Incorporar a la administración pública a los amigos, a los que participaron en la campaña política, a los que se movilizaron para el triunfo de un partido, de un movimiento, y entonces a ellos los incorporamos en la administración pública, ¿no? Este modelo clientelar es un modelo de administración pública que no le importa el cumplimiento de las reglas, porque su incidencia posiblemente esté en actos ilegales, irregulares y corruptos, y este modelo todavía aún persiste en muchas estructuras estatales, ¿no? Y se profundiza más en gobiernos locales, donde el control gubernamental, el control interno, lamentablemente en esa parte no está funcionando. Entonces, este es el modelo clientelar que deberíamos desdeñar. El modelo institucional es el modelo mixto, ¿ya? Es un modelo que en esencia se recoge lo positivo del modelo weberiano y se recoge también las cosas importantes del management, de la nueva gestión pública, ¿ya? Esto es en esencia lo que quería mencionar. Pero fíjense ustedes, y quiero con ustedes compartir, espero que podamos ver este video, ¿ya? Me van a seguir, quiero que vean este video. A ver, me avisan si se puede, si se puede visualizar. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Se visualizan? ¿Me confirman, por favor? Doctor Víctor, sí se visualiza. No se escucha. ¿Se escucha también? Espera un momento. ¿Se escucha también? Sí, doctor. Ok. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Me he traído relleno. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Me he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Le falta el impreso de Hacienda. Muy bien, Rubita. Y la fotocopia escrita. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
Fotocopia de los Doble impresos de fotocopia Hacienda. del modelo 036, numerado y grapado. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Muy bien, ¿qué les parece? Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Listo. Ok, entonces, tuvieron la oportunidad de visualizar este video. Es uno de los cortometrajes posiblemente intensos en relación a la burocracia, ¿no? Seguramente esta escena les va a hacer recordar todo ese proceso de tramitología que se vive dentro de la administración pública, donde tú quieres hacer un trámite y te das con la sorpresa que tienes que cumplir un montón de requisitos, presentar un conjunto de documentos, y es un martirio realizar algún tipo de tramitación dentro de la administración, ¿no? Esta situación no solo se presenta en un modelo weberiano, también en un modelo del management, pero quizás con menor medida, porque en el management, en la nueva gestión pública, lo que se busca en esencia es que la administración sea más eficiente, más eficaz. Es posible que este video tenga una relación muy directa con todo lo que viene a ser y fundamentalmente está relacionado al modelo burocrático. Entonces, estimados estudiantes, ahora me toca analizar cuál es la situación actual de las administraciones públicas, ¿no? El régimen actual de las administraciones públicas. Sobre este tema en particular, es importante desarrollarla en tres ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de dónde estamos, cuáles deben ser los importantes desafíos y qué se puede hacer sobre el particular, ¿ya? Entonces, explicamos cada una de estas tres etapas. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Estamos en un modelo de administración pública donde a la fecha hay más de 15 regímenes laborales. Eso implica definitivamente que también hay 15 regímenes disciplinarios, que existen beneficios, derechos y hasta obligaciones distintas para cada uno de los cuerpos funcionariales. Una administración pública como la peruana que tenga más de 15 regímenes laborales definitivamente tiene que reformarse y por lo tanto desde la perspectiva de recursos humanos darle la prioridad para fortalecer el empleo público, ¿no? Y esta es una responsabilidad exclusiva, no cabe duda, del órgano rector de recursos humanos que es Servir. Los 15 regímenes laborales que existen, ¿no? Tanto de los médicos, las enfermeras, los maestros, los policías, los jueces, los fiscales, los profesores universitarios. Es decir, estos regímenes laborales definitivamente tendrían que ser uniformizados o en su defecto unificados en un código de empleo público que se hace necesario que se apruebe en nuestro país. ¿Ya? No es aceptable que tengamos esta diversidad de regímenes laborales, más aún en una situación donde se necesita fortalecer la administración pública, donde se necesita tener los mejores funcionarios y servidores justamente para manejar bien los recursos, para administrar correctamente los bienes del Estado.
porque en esencia y en estos últimos tiempos se ha podido identificar que el problema no es tanto de falta de recursos, sino de una falta de capacidad de gestión y de manejo adecuado de estos recursos en beneficio de la ciudadanía. Y esto solo es posible si es que cuentas con un marco, una carrera administrativa, con un marco del empleo público que sea eficiente, ¿no? Y además estamos en una situación definitivamente donde el procedimiento administrativo sancionador es disperso, ¿ya? Tenemos por un lado un procedimiento disciplinario que está a cargo de las entidades, tenemos además recientemente el Congreso de la República acaba de aprobar la responsabilidad administrativa funcional, además se presentan determinados procedimientos de carácter éticos y morales que se puedan al interior de la misma entidad castigar. En fin, entonces hay una dispersión respecto a los procedimientos administrativos que lo que busca en esencia es que sería importante fortalecer una u otra, ¿no? Más adelante quizás les hablaré de cuáles han sido los principales cambios y las modificaciones más importantes que se han dado a la ley que reconoce la potestad sancionadora de la Contraloría. Pero sobre todo esto hay una debilidad institucional, ¿no? Una debilidad institucional que en esencia se demuestra claramente en la falta de confianza de parte de la ciudadanía y sobre todo en la falta de legitimidad de parte de su cuerpo funcionarial. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la situación actual de las administraciones públicas nos permite reflexionar que estamos en un régimen donde existe muchos regímenes laborales, necesitamos uniformizar, existe un procedimiento sancionador disperso, porque eso también es importante manifestar, estimados estudiantes. O sea, si ustedes revisan, si ustedes analizan, y eso lo vamos a ver más adelante, hay muchas entidades del Estado que tienen procedimientos sancionadores, ¿no? No solo disciplinarios, por ejemplo, en minería, en electricidad, en temas de consumidor, en temas ambientales, en asuntos de fiscalización y en otros aspectos vamos a encontrar procedimientos sancionadores dispersos, ¿no? Y sumado a todo esto, una falta de confianza y de credibilidad de nuestros cuerpos funcionariales llevan a que exista una debilidad institucional. Y entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se necesita enfrentar ante esta problemática que hemos identificado? No hay duda que se tiene que tecnificar las administraciones públicas. Y hoy, más que nunca, la pandemia nos ha enseñado que la mejor manera de poder enfrentarla es justamente con una administración pública muy ágil, automatizada, una administración pública que pueda apostar por una transformación digital, pero sobre todo, y ahí sí creo que van a compartir conmigo, lo más importante es una transformación cultural. Eso implica, en esencia, que los que trabajan dentro de los aparatos estatales, los funcionarios, los servidores públicos, puedan estar convencidos que la prestación de los servicios tiene que darse en principio por un cambio personal, por dejar de lado el papel, por empezar a utilizar la inteligencia artificial para cada una de nuestras actividades, y desde ese punto de vista el avance que se está dando de una manera interesante es, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿no? Seguramente muchos de ustedes o los que nos escuchan trabajan en el sector público y hacen un trabajo remoto. Definitivamente es un avance importante, ¿no? Y se están dando cuenta que trabajan quizá un poco más, les exigen un poco más porque tienen que ustedes reportar productos y además tienen que reportar o cumplir determinados indicadores. Y desde esa perspectiva se hace necesario que pueda existir una administración pública tecnificada, automatizada. Hoy, por ejemplo, hay muchas labores que desde casa lo están haciendo muy bien, lo están haciendo con mucha eficiencia, y miren ustedes los costos que se han ahorrado, ¿no? No solo de trasladarse de su domicilio al centro de trabajo, no solo de el tema de la alimentación, sino sobre todo un ahorro de costo para la misma entidad. Seguramente la entidad también está ahorrando muchísimo en electricidad, está ahorrando en algunos casos hasta
ha prescindido del alquiler de algunos bienes inmuebles, en fin, o sea, hay cosas interesantes y creo que, y estoy convencido que tanto la educación virtual como el trabajo remoto han venido para quedarse. Por ejemplo, hoy tenemos esta oportunidad de poder compartir, en otro contexto seguramente mi gran amigo Henry me estaría invitando a visitar la hermosa ciudad de Pucallpa y tener la posibilidad de poder en directo compartir, ¿no? A algunos profesores les agrada muchísimo la inmediación y sobre todo tener ese contacto porque en esencia la educación es más allá, es un tema más emocional, pero creo que también hay que cambiar y hay que empezar a entender que la educación virtual puede servir para poder conocer más temas, para poder discutir y seguramente para acceder a una mejor educación que sea, por supuesto, de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que apostar por la tecnificación de la administración pública. Y el otro aspecto y otro desafío es justamente el aspecto referido a la desburocratización de la ley del procedimiento administrativo general, ¿ya? Quiero decirles a ustedes, estimados amigos, que estamos celebrando más de 20 años, algunos celebran, no todos, ¿no? Están celebrando más de 20 años de la vigencia de la ley de procedimiento administrativo general. Esta ley, que está regulada en el texto único ordenado de la 2744, que es copia fiel de la ley de procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas españolas del año 1992. Aquellos que elaboraron esta ley que regula la relación entre el ciudadano y la administración pública es copia fiel de un modelo burocrático de administración pública, porque justamente en esta ley vigente al ciudadano se le considera como administrado. O sea, estamos en una época diferente donde el ciudadano es el centro de la atención del aparato público, sin embargo, seguimos peyorativamente denominándolo como administrado. O sea, en esencia es una situación que deberíamos repensar y, por supuesto, obliga a que podamos apostar por una nueva ley de procedimiento administrativo general que sea más acercada y más apegada a los intereses de la administración pública. El profesor Eduardo García de Enterría decía en términos concretos que el derecho administrativo es el derecho de las administraciones públicas y efectivamente a eso debemos apuntar. Yo recuerdo la discusión que acaba de darse recientemente en España respecto a la aprobación de su nueva ley de procedimiento administrativo general, que fue en el año 2015, bueno, no tan reciente, se aprobó en el año 2015, y justamente la discusión, el debate, los principales protagonistas para la aprobación de esta ley fueron las administraciones públicas, ¿no? Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Consejo de Estado, los ministerios, participaron activamente en la construcción de una ley de procedimiento administrativo. Y esperemos que se pueda esa misma discusión, ¿no?, con la activa participación del sector público, producirse en esta nueva ley de procedimiento administrativo general que necesitamos aprobarla, porque en estricto, repito, o sea, no lo hago desde un punto de vista demagógico, porque esa no es la idea, sino justamente identificar que esta es una ley que se aprobó en el año 2001 bajo un modelo español que ya ha sido superada. En segundo término, tenemos más de 20 años y seguimos entendiendo al ciudadano como administrado. En tercer término, esta ley de procedimiento administrativo tiene muchísimas tramitologías, lleva mucho a la tramitología dentro de la administración pública. En tercer lugar, esta administración pública está desfasada, los tiempos han cambiado, necesitamos aprobar el procedimiento administrativo electrónico, necesitamos utilizar y aplicar la tecnología a la nueva relación entre la administración pública y el Estado. Y es por ese motivo, y se hace necesario desde esa perspectiva, que repensemos en la necesidad de una nueva ley de procedimiento administrativo general adecuada a nuestros tiempos y contextualizada sobre todo en una situación que nos está tocando vivir. Pero esto no es suficiente si es que no existe una promoción de la transparencia y la ética pública. Yo coincido, y seguramente muchos de ustedes compartirán conmigo, que si no existe un interés de parte de las administraciones públicas en difundir fundamentalmente la ética, en difundir estos valores de la ética pública, es poco probable que podamos
lograr un fortalecimiento institucional y por ende la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica que se necesita para promover más inversión, para que podamos sobre todo tener confianza en las decisiones de parte del aparato estatal. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya hemos hecho definitivamente un diagnóstico, hemos identificado los principales problemas, hemos también identificado los desafíos que se pueden impulsar, pero hay que ser pragmáticos. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora, en estos instantes? Si usted tiene un cargo directivo, un cargo gerencial, ¿qué puede hacer? Primero tiene que hacer un diagnóstico certero. O sea, es necesario que el área de recursos humanos o el área de capital humano pueda hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual de su administración pública, ¿no? Por supuesto, esto acompañado con el titular de la entidad. Es necesario fortalecer las competencias, las capacidades de funcionario y servidor público, por supuesto. Para esto, las escuelas públicas, ¿no?, tienen que cumplir un rol fundamental, ¿no? No solo la ENAP, que es la Escuela Nacional de Administración Pública, también tenemos a la Escuela Nacional de Control, tenemos además escuelas en otras entidades públicas, tienen que asumir mayor liderazgo y sobre todo apostar por el desarrollo de las competencias. Si logramos tener buenos funcionarios, servidores públicos altamente capacitados con el desarrollo de sus habilidades, sus competencias, y sobre todo en esta situación de pandemia donde necesitamos funcionarios más empáticos, directivos que tengan una visión gestora, que se preocupen por la persona más que por los resultados, porque eso es interesante, ¿eh? He visto en estos últimos tiempos que los directivos exigen, pero no saben la situación que está pasando su personal. Muchos han perdido un familiar, seguramente tienen problemas de salud, han sido afectados por el COVID, y entonces esos aspectos no se están valorando. O sea, hoy más que nunca necesitamos directivos públicos empáticos, directivos públicos que sean estrategas y que logren de alguna manera mejorar la prestación de los servicios con un liderazgo. Por ese motivo, reitero, es fundamental que las áreas de recursos humanos identifiquen cómo están organizados, qué tienen que mejorar, ¿no? Y hay que apostar muchísimo en la capacitación de los cuerpos funcionariales. Y finalmente creo que coinciden todos ustedes frente a una diversidad entre los regímenes sancionadores, disciplinarios, hay un régimen sancionador que hay que fortalecerla, que es la potestad sancionadora de la Contraloría. ¿Ya? La potestad sancionadora de la Contraloría que entró en vigencia el año 2011 fue un modelo para el derecho administrativo sancionador. Y eso anote, por favor, resalte. El modelo sancionador de la Contraloría del año 2011 marcó las pautas para que el decreto legislativo 1272, que reconoce un conjunto de reformas y modificaciones al procedimiento sancionador, se inspire justamente en este modelo que aún está vigente, porque la declaratoria de la inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional no fue sobre el modelo formal, sino fue específicamente en torno a las conductas infractoras que fueron declaradas inconstitucionales. Por lo tanto, la estructura organizativa de la potestad sancionadora de la Contraloría y sobre todo la tramitación de su procedimiento fue un modelo y un ejemplo para que posteriormente los procedimientos sancionadores se adecuaran. ¿A qué? Número uno, a la importancia de la división entre el órgano instructor y el órgano sancionador. El reconocimiento, por ejemplo, de la caducidad, que antes no existía. Además de la importancia de la elaboración del informe de pronunciamiento. Y, entre otras cosas, reconocimiento de las figuras de los eximentes y atenuantes, que lo vamos a ver la próxima semana. En consecuencia, hay cosas interesantes que la potestad sancionadora de la Contraloría en el 2011 empezó a concebirlo y que fundamentalmente ha influenciado muchísimo para el modelo actual de derecho sancionador en el Perú. ¿Ok? Entonces hay que fortalecer la potestad sancionadora de la Contraloría. Esa ley que acaba de aprobarse deberá promulgarse seguramente por el presidente, y esa es un primer paso, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sobre la parte de los órganos, ¿ya? Los órganos de control administrativo, ¿ya? Vamos a hablar respecto a esta figura. Vamos a ver. A ver, si hay dudas también, por favor, encantado. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, algún aspecto que les gustaría que podamos afianzar.
sería lo más importante en esta jornada, ¿ya? Yo, como siempre, dispuesto a poder absolver las consultas. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces a ver los órganos de control administrativo, ¿ya? A ver, haremos un poco para contextualizar, ¿ya? Un poco para contextualizar y dónde estamos ubicados. O sea, inicialmente, recuerden ustedes que identificamos los modelos de administración pública, logramos una diferenciación entre el modelo weberiano y el modelo de la nueva gestión pública, y bajo este contexto les expliqué cuál es la filosofía o la dogmática del derecho administrativo sancionador, bajo qué modelo se adecua. Muy bien, eso ha sido el propósito. Entonces, no hay duda que nuestro modelo de procedimiento sancionador se adecua más a un modelo weberiano. Desde esa perspectiva, entendiendo la esencia del modelo weberiano, entenderemos también cuáles son los fundamentos del derecho administrativo sancionador. Fíjense ustedes, yo no repito, no es suficiente explicarles lo que dice la ley, no es suficiente explicarles de manera literal y formal lo que está plasmado. Esa no es la idea. Ustedes están en un curso de especialización donde lo que buscamos es darles el contenido, o sea, el fundamento, por qué existen las instituciones, por qué se reconocen como tal y cuál es su efectividad dentro del ordenamiento jurídico administrativo. Luego de eso, hemos hecho una reflexión en torno a la situación, al régimen actual de las administraciones públicas, y hemos identificado algunos problemas y sobre todo algunos retos y desafíos que nos corresponden impulsarla, y finalmente hemos recomendado, o por lo menos hemos identificado acciones concretas. Sobre estas, usted puede tener una opinión seguramente distinta, pero quisiera que sienta y tenga también usted su punto de vista, porque esa es la idea, ¿no? Yo he hecho un diagnóstico desde mi experiencia y desde mi óptica, pero puede usted también considerar otros elementos, considerar otros desafíos y sobre todo recomendar acciones puntuales. Dicho eso, ahora sí me toca entonces entrar de lleno a todo lo que significa los órganos de control administrativo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de control administrativo, esto es importante manifestar. Hay dos tipos. Para hablar de control administrativo, podríamos diferenciar un control de carácter jurisdiccional y un control de carácter no jurisdiccional, ¿correcto? Repito, o sea, el control en el ámbito administrativo podríamos diferenciarla desde el control jurisdiccional y desde el control no jurisdiccional. Me explico, ¿ya? Me explico. Vamos a ver entonces cómo entendemos esta importante figura, ¿ya? Importante figura. Número uno, hablar del control administrativo no jurisdiccional es referirse, por ejemplo, a lo que significa el control político, el control de la persuasión y el control gubernamental, ¿ya? El control político es exclusivo del Congreso de la República, como poder del Estado, un control político que se expresa fundamentalmente en aquellas potestades que están reconocidas en la Constitución y en su propio reglamento, como el tema de la interpelación, la censura, la vacancia presidencial y hasta las investigaciones que se dan en el seno del Congreso de la República, las comisiones investigadoras. Estas instituciones definitivamente son los que generan el control político, ¿correcto? El control no persuasivo es el control que realiza la Defensoría del Pueblo, porque si ustedes leen la competencia constitucional, textualmente señala que es potestad de la Defensoría del Pueblo el control y la vigilancia de la administración pública, ¿no? Supervisa la administración pública, esa es una de sus competencias. Y no solo la administración pública, sino la prestación de los servicios públicos. Miren ustedes, ¿ya? Lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo, como no tiene poder sancionador, ni mucho menos sus recomendaciones son de carácter vinculante, por eso decía, y la clasificaba dentro de un control persuasivo, porque sus acciones lo que busca en esencia, ¿no? Y en estricto es justamente a través de la magistratura de la persuasión, convencerle a ese funcionario que otorgue respuesta, que brinde las facilidades, que le dé, que cumpla con los plazos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una labor importantísima que realiza
la Defensoría del Pueblo. Claro, se la conoce más desde la perspectiva de una protección de derechos humanos, pero en esencia también tiene un rol fundamental en el control y en la supervisión de la administración pública. ¿Ok? Y el otro control es justamente el control gubernamental. Y el control gubernamental la expresamos tanto en un control interno y un control externo. ¿Ya? Estos controles, en esencia, lo que busca es una supervisión, vigilancia, verificar que los actos y los resultados de la gestión pública se den bajo un grado de eficiencia y eficacia, ¿no? Así como del cumplimiento de las normas legales. ¿Okay? El control gubernamental, repito, es lo que se conoce hoy más que nunca como el control interno. El control interno, ¿quiénes la ejercen? La ejercen las entidades públicas, o sea, toda entidad debería organizar su sistema de control interno. Implica, por lo tanto, que deben organizarse bajo las directivas que ha establecido la misma Contraloría General de la República, ¿no? Y con el propósito y con el objetivo de prevenir actos de corrupción, incumplimiento de disposiciones o normas, promoción de la ética pública. Entonces, el control interno, lamentablemente, no funciona. En el Estado peruano no funciona el control interno. ¿Ya? Eso es un reto justamente para el nuevo gobierno, para el que asuma la responsabilidad de la magistratura más importante de nuestro país, que es el control del Poder Ejecutivo, ¿no? Que se pueda tomar una decisión e impulsar el control interno a nivel de las entidades. El otro aspecto es el control externo, ¿ya? Control externo. Entonces, sobre el control interno, simplemente señalo que lo que busca, sus objetivos es promover la eficiencia, la eficacia, la transparencia, ¿no? Fomentar y impulsar la práctica de valores institucionales, promover el cumplimiento de los funcionarios de rendir cuentas. ¿Ya? Pero repito, o sea, esto solo funcionará si existe un compromiso del titular de la entidad, del responsable de la entidad, y sobre todo de ese funcionario y servidor público que sabe muy bien que si funciona su control interno habrá posiblemente menos corrupción. Pero luego de ese control interno hay un control externo, ¿ya? Y el control externo la ejercen fundamentalmente las entidades de fiscalización superior. Las entidades de fiscalización superior que en el mundo se clasifican de acuerdo a los modelos, ¿no? Hay un modelo anglosajón latino, hay un modelo europeo, un modelo asiático, ¿no? Entonces, estas tienen de alguna forma características comunes, ¿ya? Las características comunes son las siguientes, ¿no? Primero, que las entidades de fiscalización superior, que en el caso peruano la ejerce la Contraloría General de la República, su característica, pues, en esencia, está relacionada a la independencia respecto a entes supervisados. La permanencia del titular es importante. Fíjense ustedes que el actual Contralor, su periodo de vigencia es de 7 años. Es posible que es el funcionario con mayor tiempo de duración junto con el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? En respecto a su mandato. Autonomía en la determinación y desarrollo de las auditorías. A la Contraloría no le pueden decir qué auditoría debe ejecutar, cómo debe organizar su sistema de control, para nada. O sea, existe una autonomía administrativa o existe una autonomía técnica sobre el particular. Y el perfil especializado, multidisciplinario y con un carácter no partidista. Los auditores no deben tener ninguna afiliación partidaria por una sencilla razón que al momento de auditar tienen que estar libres de prejuicios, respetar siempre la presunción de licitud, el cual implica y entiende que aquel funcionario o servidor público que lo audita se supone que ha actuado en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y sobre todo en el cumplimiento de sus deberes. La presunción de licitud, a eso se refiere. Se presume que ha cumplido con sus deberes funcionariales. Entonces, para poder estar libre de prejuicios, es por eso que los auditores no deben tener ninguna afinidad de carácter política, ni mucho menos estar afiliados en un partido, porque es una situación que en esencia desmerece y menoscaba su criterio técnico, ¿ya? Entonces, esto es en torno a lo que podríamos denominar las entidades a las entidades de fiscalización superior y sobre particularmente el control externo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo ya, o sea, ya hemos pasado a, fíjense ustedes, hemos hablado de modelo de administración pública, hemos hablado de los órganos de administración, de los órganos de control administrativo, les he explicado que hablar del control
dividimos en dos grandes, control jurisdiccional, control no jurisdiccional, y les he dicho que en el control no jurisdiccional fundamentalmente está el control político, el control de la persuasión y el control gubernamental. Y claro, en el control jurisdiccional encontraremos pues al Tribunal Constitucional, encontraremos al mismo Poder Judicial a través de los contenciosos administrativos que justamente son los que controlan las decisiones que se dan dentro de la administración, ¿correcto? Pero bajo esa misma lógica del control gubernamental, ¿no? Bajo esa lógica del control gubernamental se habla de un control interno y externo. Y justamente bajo esta lógica del control interno y externo es donde participa la entidad o participa, en el caso, en el modelo peruano, la Contraloría como protagonista de este control externo. Explicado modelos de administración pública, órganos de control administrativo, ahora sí, frente a todo ese contexto, nos toca hablar de la potestad sancionadora del Estado. O sea, ¿por qué la administración pública tiene ese poder sancionador? ¿Por qué tiene ese poder limitativo y restrictivo de derechos? ¿No? ¿Todas las administraciones públicas tienen poder sancionador? ¿Qué opinan ustedes? Y es más, les estoy poniendo una imagen para que ustedes de alguna manera puedan desarrollar y entender qué es y cómo se entiende la potestad sancionadora del Estado. Pueden ustedes, por ejemplo, visualizar en esta imagen que por una parte existe un padre que le llama la atención a su hijo, un adolescente, y que el adolescente rebelde no quiere escuchar, y seguramente el padre se molesta porque empieza a darle determinados consejos y el adolescente rebelde se niega. Pero la otra imagen, este mismo adolescente se deja influenciar por sus amigos, se deja influenciar seguramente por otras personas y tiene mayores libertades para poder actuar, decidir. Entonces hay una situación como esta, ¿ya? Esta imagen podría de alguna manera explicar y hacernos ver cómo entendemos el derecho sancionador en el Perú. El derecho sancionador en el Perú es como este adolescente rebelde, ¿no? Que se deja influenciar por diferentes sectores, ¿ya? Eso es importante, por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema y también por las mismas organizaciones, pero además es un derecho sancionador demasiado punitivo y que frente a esa punición trata de rebelarse para poder justificar sus fines y en consecuencia tenemos problemas en torno a la tipificación, a la ponderación y sobre todo tenemos problemas al momento de las imposiciones de sanciones. ¿Ok? Entonces podríamos entender en pocas palabras que nuestro derecho administrativo sancionador peruano está en un proceso de fortalecimiento, todavía está bajo la lógica de un adolescente rebelde, fácilmente influenciable, pero también peligrosamente empoderado para hacer muchas cosas, porque estas al final pueden traer algunas consecuencias para su propia formación. Y veremos entonces cómo entendemos esta figura, ¿no? Entendemos la figura, pero la potestad sancionadora de la administración pública es constitucional, porque ahí viene una pregunta, ¿no? ¿La poseen todas las entidades del Estado? ¿Está sometida a algún control? ¿No? Entonces, vamos explicando estos detalles, ¿ya? Sobre la potestad sancionadora administrativa, es constitucional, porque en esencia, casi ustedes revisarán algunas sentencias, o sobre todo, más que sentencias, algunas demandas de inconstitucionalidad respecto a que determinadas entidades no tienen poder sancionador porque la Constitución no ha reconocido tal facultad, ¿ya? Bueno, a ver, la Constitución española, efectivamente, en sus artículos sí reconoce la potestad sancionadora de la administración pública. Es más, es un reconocimiento expreso y constitucional. Esa misma configuración legal, pues no se presenta en nuestra Constitución vigente, ¿no? La Constitución vigente no hay un artículo o no existe un reconocimiento expreso a las entidades públicas para ejercer el poder sancionador, ¿ya?
Se ha intentado hacer una interpretación que a través del artículo 43 se da la posibilidad que las administraciones públicas ejerzan un poder sancionador, pero bueno, ha sido muy forzada. Por ejemplo, cuando se cuestionaba las conductas infractoras de la Contraloría, dentro de sus petitorios de la demanda de parte del Colegio de Abogados que la promovió, era justamente que no tenía poder, que su poder sancionador no estaba reconocido en la Constitución y que por lo tanto debería ser declarada inconstitucional. Pues bueno, no es necesario, o sea, no es obligatorio que exista un reconocimiento expreso en la Constitución. ¿Ya? Desde ese punto de vista, descartamos de que para que las entidades del Estado ejerzan ese poder punitivo, su reconocimiento tiene que estar en la Constitución. No, es suficiente con una reserva, con una habilitación que pueda el Congreso de la República ¿no? otorgar. Desde ese punto de vista, y vamos a hablar más adelante sobre el principio de legalidad, cómo entendemos el tema de la reserva. ¿La poseen todas las entidades? Definitivamente que no todas las potentes, no todas las obtienen. Pero sí muchas quisieran, y seguramente estoy seguro, que preferirían tener poder sancionado y dedicarse a esta antes de prestar servicios. Es decir, porque vivimos dentro de un mundo inquisidor donde lo que queremos es castigar y sancionar y por ende, en esencia se les hace más fácil la vida a las administraciones públicas, ¿no? Porque a veces con el poder sancionado pueden recaudar más ingresos, tienen mayor poder, tienen mayor persecución, pero hay cosas como la protección de determinados derechos de los administrados que tienen que prevalecer, ¿no? Y toda esta potestad sancionadora de la administración pública está sometido a algún tipo de control, ¿no? Eso es importante señalar. ¿Está sometido? Por supuesto que sí, ¿ya? Aparte que las decisiones que se emiten a nivel de los órganos de gobierno, ¿ya? Porque fíjense ustedes, a los órganos del procedimiento sancionador, que es la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, ¿no? Si bien es cierto, la autoridad instructora cumple una función de investigación y la autoridad sancionadora es la que impone la sanción bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, esta además tiene un primer control, ¿no? Porque hay procedimientos sancionadores que tienen una segunda instancia y esa segunda instancia pueden ser sus tribunales, los tribunales administrativos. Hay dos tipos de tribunales, los permanentes y los tribunales mixtos, ¿no? Los permanentes quiere decir que sus vocales trabajan, tienen vínculo laboral y tienen horario de trabajo, ¿no? Los mixtos, bueno, algunos se reúnen una vez a la semana, o algunos se organizan 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, y su condición es contractual, mientras que esta es laboral, ¿no? Aquí reciben dietas, aquí reciben una remuneración. Entonces, los tribunales administrativos también tienen una clasificación por ese lado. Bueno, entonces, decía que en estricto, ¿no? Decía en estricto que el procedimiento administrativo sancionador es mirada desde tanto la perspectiva misma del Tribunal Constitucional, desde el Poder Judicial, y sobre todo también tiene un enfoque desde la mirada de las administraciones públicas. Miren ustedes, por ejemplo, desde una mirada del Tribunal Constitucional, el procedimiento sancionador siempre será enfocada desde la óptica de los derechos fundamentales de los infractores, porque eso es lo que en esencia busca el Tribunal Constitucional, ¿no? Un control de la constitucionalidad, que las leyes que se aprueben no contravengan con la Constitución y que se respete el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ¿no? Bajo ese contexto, ¿no? El infractor, ¿no? Que cometa algún acto, para que sea válida ese castigo, pues tendría que estar envuelta bajo un manto de constitucionalidad. Mientras que el Poder Judicial, a través de los contenciosos administrativos, lo que busca no es una protección de los derechos del infractor, sino una protección de un valor público, que es la corrección de las decisiones de la administración pública, es decir, corregir la actuación, porque estas administraciones públicas no actuaron conforme a ley, porque abusaron de sus potestades o porque no cumplen determinados mandatos. Entonces, el Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo,
busca en esencia la corrección de las decisiones de la administración pública. Y por otro lado, la administración pública, ¿por qué digo la marginación? Porque justamente la administración pública lo que hace es atender el interés público y general. Y cuando se resuelve un procedimiento sancionador, no se hace desde no se mira desde una perspectiva de protección de los derechos de los infractores, ni mucho menos desde un correcto funcionamiento de la administración. No, lo que se busca desde un punto de vista de la administración pública es que el interés público, el interés general, es que prevalezca. ¿Ya? Entonces, por eso es que la administración pública, dentro de una estructura de derecho sancionador, siempre para relegada, porque su mirada es totalmente distinta. Y estas influencias, ¿no?, de este Tribunal Constitucional Poder Judicial sirven de alguna manera para conseguir el derecho administrativo sancionador. Y les voy a explicar cómo es que se puede entender esta concepción, ¿ya? Y se entiende fundamentalmente a través de la teoría del jus puniendi del Estado, ¿ya? O del jus puniendi único del Estado, ¿correcto? Vamos a ver en qué consiste. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, hay tres cosas importantes que deberíamos identificar antes de entrar al tema del jus puniendi del Estado. Primero, la importancia de las decisiones que emiten los tribunales internacionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estimados amigos, ustedes que están en este diplomado y que justamente les ha interesado estos temas del derecho administrativo sancionador, quiero invitarles a que lean, a que revisen las decisiones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas decisiones, en estricto, han influenciado además para entender el derecho sancionador peruano, se traduce quizás en tres grandes sentencias, y les recomiendo que la puedan revisar. Una primera sentencia, el caso Ricardo Baena versus Panamá, que es una sentencia que en estricto utiliza una metodología que todos los principios del derecho penal, el de legalidad, tipicidad, culpabilidad, sean aplicadas en la misma dimensión al derecho administrativo sancionador, ¿no? Una teoría punitiva, podríamos denominarla desde la perspectiva del derecho penal. ¿Ya? Esta es una sentencia que se dio a inicios de la década del 90 del siglo pasado, pero que además sirve para poder entender cómo va evolucionando el derecho administrativo sancionador. Posteriormente hay otra sentencia que se da el año 2012, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Leopoldo López versus Venezuela. ¿Ya? En esta sentencia de la Corte Interamericana es que se desarrolla este principio, el principio del jus puniendi y sus teorías cuantitativas y cualitativas, y lo que busca en esencia es que esos principios del derecho penal, el de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de culpabilidad, el non bis in idem, que para la sentencia inicial, la de Ricardo Baena versus Panamá, deberían aplicarse en la misma dimensión y bajo las mismas condiciones al derecho sancionador. En esta sentencia de Leopoldo López versus Venezuela, lo que se busca es una matización. Y es una matización porque se entiende que la teoría del jus puniendi único del Estado prevalece, entendiéndola desde la perspectiva que el derecho sancionador es una sola, que esta además se divide en penal y en administrativo. Imagínense que es un solo cuerpo, pero que tiene un brazo derecho, que es el sancionador penal, y el brazo izquierdo, que es el sancionador administrativo. Esta teoría del jus puniendi es una teoría que se desarrolla en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal caso Leopoldo López versus Panamá. Y una última sentencia que ha sido publicada el año pasado, una sentencia que marca también las pautas de cómo entender el procedimiento sancionador, no desde la dimensión sustantiva, sino desde una dimensión más formal y más procesal, es el caso del exalcalde de Bogotá, el caso Petro versus Colombia. ¿Ya? Entonces, esta sentencia, Petro versus Colombia, también explica la parte más formal y sustantiva.
Creo, en esencia, que estas tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcan una pauta importantísima para entender el procedimiento sancionador. Por otro lado, la teoría del jus puniendi único del Estado, ¿no?, postula la identidad tanto sustancial entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, pero una identidad fundamentalmente desde la naturaleza misma de ese poder que tiene el Estado y por lo tanto su diversificación se da en matices. Y vamos a ver cómo se diversifica y creo que en ese sentido ya podemos abordar en detalle estos principios y con los minutos que me queda poder explicarle cada uno de estos principios con algunos casos prácticos y con esto estaríamos ya dando por finalizado nuestra jornada académica. ¿Me parece? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. ¿Correcto? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta para continuar ya con la última parte de nuestra sesión. Nadia, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda de parte de los estudiantes? No sé si tienes, si podemos, vamos absolviendo, ¿no? De tal manera que no sea un monólogo. Sí, de hecho, doctor, vamos a invitar ahorita a nuestros participantes que formulen sus preguntas o algunas dudas que tengan hasta ahora en la sesión. Pueden usar el micrófono o pueden usar el chat de Zoom. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces, seguimos avanzando y vamos a tratar desde ese punto de vista estos 4 principios, ¿les parece? Y vamos a explicar en detalle, ¿ya? Vamos a hablar entonces primero respecto al principio de legalidad. A ver, vamos a hablar sobre el principio de legalidad. Este es un principio que, en estricto, si ustedes revisan la misma ley, establece que solo por ley o decreto legislativo, ¿ya?, se habilita a las administraciones públicas ejercer un poder sancionador, ¿ya? Entonces, el principio de legalidad, entendiéndola desde la dimensión misma, ¿no?, desde la dimensión misma de la reserva de ley. Por lo tanto, aquella administración pública que desea ejercer un poder sancionador tendrá que ser previamente habilitado por una ley o por un decreto legislativo, solo por normas con rango de ley, expresamente establecidas. No se permite que una potestad sancionadora sea reconocida por una ordenanza regional o por una ordenanza municipal. Aunque algunos pueden decir, pero tiene rango de ley. Mentira, no tiene rango de ley. Tiene fuerza de ley para su jurisdicción, pero no tiene rango de ley. ¿Ya? Eso hay que aclararlo con mucha contundencia. Menos por un decreto de urgencia, menos por un decreto supremo. El poder sancionador solo se reconoce a las entidades por una ley habilitante o un decreto legislativo. A eso se refiere el principio de legalidad, bajo la lógica de la reserva de ley. ¿Ya? La reserva de ley. Implica también el principio de legalidad que la tipificación de las conductas puede darse por decreto supremo, hasta por resolución del titular o por un acuerdo de consejo directivo. Ojo, por ejemplo, las infracciones que han sido reconocidas para la OEPA han sido aprobadas por un acuerdo de consejo directivo, o las infracciones que en su momento fueron delegadas para la potestad sancionada de la Contraloría han nacido como consecuencia de una resolución. Pero ahí es importante que la ley que reconoce esa potestad sancionadora a favor de una entidad del Estado pueda precisar de manera expresa cuál es el grado de colaboración reglamentaria. Y ahí viene la segunda categoría del principio de legalidad, que es la colaboración reglamentaria. La colaboración reglamentaria implica definitivamente que bajo las líneas generales que está establecida en la ley se pueda desarrollar no solo la parte sustantiva, sino fundamentalmente la parte material, ¿no? Entonces, de cómo va a funcionar el procedimiento sancionado. Por lo tanto, el principio de legalidad debe ser entendida desde la dimensión tanto de la reserva de ley y la colaboración reglamentaria. El principio de tipicidad es conocida como un subprincipio de legalidad. Es más, la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 2050 del año 2002,
ustedes revisan, aquí también se explica en detalle cada uno de los principios, se establece que el principio de tipicidad es un subprincipio del principio de legalidad. Pero en estricto, el principio de tipicidad lo que busca es, por un lado, que las conductas infractoras que son reguladas y por lo tanto son aplicadas para determinados procedimientos sancionadores, tienen que ser claras, tienen que ser públicas y sobre todo tienen que ser estrictas, ¿no? Entonces, aquí se define este criterio de la lex certa, la lex previa y la lex stricta, ¿no? Entonces, eso es un primer requisito respecto al principio de tipicidad. Y el otro aspecto es que el principio de tipicidad habilita en los temas sancionadores la incorporación de conceptos jurídicos indeterminados, fundamentalmente para las infracciones, bajo la lógica misma que hay situaciones en el ámbito sancionador que necesitan una regulación amplia, pero esa regulación amplia solo se aplica justamente para el ámbito administrativo. Lo que no sucede en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal está proscrito totalmente el reconocimiento de conceptos jurídicos indeterminados. No va a haber un tipo penal amplio o genérico, ¿no? O sea, en cambio, en el ámbito sancionador sí se habilita esta posibilidad. Eso es, en estricto, un requisito respecto al principio de tipicidad. Respecto al principio del debido proceso, y aquí, si lo vamos relacionando exclusivamente con los órganos de procedimiento sancionador, podríamos decir que el principio del debido proceso para el derecho sancionador tiene como propósito exigir la diferenciación entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, no solo desde el punto de vista de las competencias, sino desde la perspectiva de quien asume el cargo, de quien asume esa función. ¿Ok? En ese contexto, ahora es obligatorio que todo procedimiento sancionador necesariamente tenga una autoridad instructora que sea totalmente diferente a la autoridad sancionadora, que es un funcionario distinto a la autoridad instructora. Antes podía ejercer el mismo funcionario una función de investigación y de sanción, como sucedía, recuerden ustedes, o los que se formaron en algún momento con la ley del procedimiento, la ley de procedimientos penales del año 1940, ¿no? Para que vean que yo me formé con esa ley, ¿no? Estudié, mi formación jurídica en el ámbito procesal penal se dio con esa ley, la ley de procedimiento penal, ¿no? No sé si ustedes, aunque no sé cuántos de los asistentes han tenido la oportunidad de formarse en ese marco normativo. Y en ese marco normativo, recuerden ustedes que el proceso sumario, el que investigaba y el que sancionaba era el juez, ¿no? O sea, era terrible, era un procedimiento recontra inquisitivo. Esa misma lógica se aplicaba para el procedimiento sancionado, ¿no? El que investigaba y el que sancionaba era el mismo funcionario. Entonces, pues esto ha cambiado, ¿no? Y el principio del debido proceso, reconocido como tal en el tubo del decreto legislativo 2744, como consecuencia de una reforma que se dio en el gobierno de Kuczynski bajo el decreto legislativo 1272, se obliga definitivamente que haya esa separación entre el órgano instructor y el órgano sancionador, ¿ya? Eso es respecto al principio del debido proceso. Y finalmente, les voy a explicar en qué consiste el principio del non bis in idem, cómo se aplica, inaplica, cuáles son sus principales características y cómo tenemos que entenderla en la actualidad. ¿Correcto? Y con eso ya estaríamos dando por finalizado esta jornada y pasar a una etapa de preguntas. Muy bien, vamos a ver. A ver. Hablar del principio del non bis in idem es no solo relacionarlo como tal, es decir, no solo es un principio, sino es un derecho. ¿Ya? Es un derecho, es una garantía que está reconocido en la Constitución de manera implícita y que está desarrollado en una sentencia emblemática justamente emitida por el Tribunal Constitucional, la sentencia 2050 del año 2002, que desarrolla toda la estructura del non bis in idem, ¿ya? Y sobre el non bis in idem, permítanme explicarles a través de un caso, ¿ya? Un caso que va a ayudar a entender.
Hace algunos años atrás tuvimos la oportunidad de ser invitados al matrimonio de un colega. Él se casaba en un lugar un poco distante de la ciudad, y definitivamente para llegar a ese lugar teníamos que ir con un guía propio, ¿ya? Los amigos de promoción, en ese contexto, uno de estos se ofreció trasladarnos con su vehículo, y en consecuencia acordamos ir a la ceremonia de matrimonio de nuestro amigo de promoción y compartir con él ese momento importante de su vida. Bueno, llegamos a tiempo, participamos en la ceremonia religiosa, en la ceremonia civil, y posteriormente los protocolos de siempre, ¿no? El baile, la comida, el disfrute de esa actividad. Eran aproximadamente las 9 de la noche, y uno de nuestros, y el amigo que nos trasladó decidió retornar, ¿no? Porque le habían llamado de su trabajo y tenía urgente que hacer un reporte. Y él, desesperado, nos manifestó que tenían que volver, que era urgente, pero le dijimos que bueno, que se quede, que ya estaba ebrio, que ya había tomado, ¿no?, algunas bebidas, y por lo tanto era muy peligroso. Él, muy testarudo, ¿no?, decidió salir de la fiesta con su vehículo. Después de una hora, ¿no?, este amigo nos llama explicándonos una situación muy complicada. Primero, que en la carretera se llevaba un proceso o una intervención de control de dosaje etílico, y pues definitivamente él resultó dando positivo los, a los requisitos mínimos, de las condiciones mínimas del consumo de vehículo con alcohol, ¿no? Entonces estaba el fiscal, estaba la autoridad administrativa. La autoridad administrativa le impone una multa y además lo inhabilita para poder conducir, y estaba además el fiscal y le inicia un proceso penal por el delito de peligro. ¿Correcto? Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente nos constituimos a la comisaría y también a la citación del fiscal, y este amigo me dice: ¿cómo es posible que me puedan sancionar 2 veces por el mismo hecho? No es justo que me hayan impuesto una multa de más de 3 UITs, no es justo que me hayan inhabilitado para conducir, y no es justo además, a pesar de eso, ahora estoy siendo procesado penalmente. Aquí me están castigando 2 veces, y esto no se puede permitir en un Estado de Derecho. Entonces yo le digo: un momentito, aquí lo que pasa es que existe la inaplicación de la doble sanción o el non bis in idem. ¿Pero por qué? Porque si bien es cierto, los hechos son los mismos, la misma persona, el mismo sujeto, pero los fundamentos son diferentes. Porque mientras que en el ámbito administrativo lo que se protege es los fines de la administración, el cumplimiento normativo y las disposiciones de tránsito, en el ámbito penal lo que se protege es un bien jurídico superior, que es la protección de la vida, el cuerpo y la salud de las personas, y sobre todo la integridad. Porque el hecho de conducir generas riesgos e incrementas posibilidades de que pudiera alguien sentirse vulnerado sobre esta situación. Por ese motivo es que los fundamentos son diferentes. Y entonces viene a colación la sentencia 2050 del año 2002 del Tribunal Constitucional, que dice: para la inaplicación del non bis in idem es requisito fundamental la diferenciación de los fundamentos. Si existe una diferencia de fundamentos, entonces se inaplica el non bis in idem. Pero si el fundamento es el mismo, en ese sentido sí hay aplicación del non bis in idem, y por lo tanto tendrá que elegirse bien por el ámbito penal o por el ámbito administrativo. ¿Y cómo se ha resuelto esta figura? Esta figura se resuelve a través de la prevalencia. Por eso es que el Código Procesal Penal ha establecido que prevalece la sanción penal sobre una sanción administrativa. O en su defecto, hubo una salida más creativa de un juez del priori tempore. O sea, el primero que llega, el primero que castiga, prevalece sobre el que finalmente dejó de cumplir con su tarea. Pero bueno, esta teoría del priori tempore prácticamente está desfasada, no es aplicable, fue una iniciativa, como digo, creativa.
Hoy prevalece la diferencia de los bienes jurídicos, fundamentalmente de la manera como puedas motivar cada una de las sanciones. Esa es la naturaleza del principio del non bis in idem. ¿Listo? Entonces, ya finalizando, porque hay algunas preguntas que necesitamos resolver, ¿no? Necesitamos resolver, y con la participación de ustedes, resumiría en lo siguiente, ¿ya? Sobre el tema fundamentalmente de la potestad sancionadora del Estado. La potestad sancionadora del Estado debe entenderse bajo la condición de ese adolescente rebelde que se deja influenciar, pero que además, al tomar actitudes rebeldes, fundamentalmente frente a su padre, pues puede generar algún impacto en su desarrollo personal. Bajo ese parangón, quería decirles que nuestro procedimiento sancionador es un procedimiento influenciado por diferentes matices, por los diferentes fines, tanto del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la misma Administración Pública, pero que en estricto pierde el norte al no darle la prioridad a los fines que persigue la administración pública. Pero esta es en esencia la naturaleza misma del derecho sancionador. El derecho sancionador necesita, no hay duda, necesita legitimarse y sobre todo fortalecerse con las decisiones que pueda tomar los tribunales administrativos, que son, por supuesto, los primeros que deben generar jurisprudencia administrativa, los que en estricto son los que van desarrollando determinadas instituciones propias del derecho administrativo sancionador en sus diferentes ámbitos. Los tribunales administrativos cumplen un rol fundamental, no solo con sus precedentes, sino sobre todo con la construcción de categorías jurídicas que sirvan para el desarrollo del derecho sancionador. A eso aspiramos, ¿no? Aspiramos a un derecho sancionador propio de las administraciones públicas. Bajo esa línea, hemos explicado también la naturaleza de la potestad sancionadora. Hemos dicho que es constitucional, hemos dicho que no todas las tienen, pero que además están sujetas a un control, fundamentalmente del Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hablado de los principios, y les hemos explicado además que estas nacen como consecuencia del desarrollo jurisprudencial de tribunales internacionales, fundamentalmente el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece en estricto a través de sus sentencias la forma de aplicación del jus puniendi del Estado, ¿no? Les expliqué de la sentencia de Ricardo Baena versus Panamá, la de Leopoldo López versus Venezuela, que desarrolla justamente el principio o la teoría del jus puniendi bajo las teorías cuantitativas y cualitativas, y finalmente la última sentencia, el caso Petro versus Colombia, que da una explicación más en relación a la parte procesal, a la parte formal del procedimiento sancionado. ¿Ok? Y bajo toda esa línea hemos explicado todo lo referido al principio de legalidad, tipicidad, el debido proceso y finalmente el non bis in idem. ¿Cierto? He dicho en términos concretos sobre la legalidad que es un principio que tiene dos partes. Primero, la reserva de ley y la colaboración reglamentaria. Sobre la tipicidad he dicho que es su principio de legalidad y que en estricto lo que se busca con la tipicidad es que las infracciones típicas cumplan este criterio de la lex previa, la lex previa, escrita y la lex clara y concisa. Entonces, estos son principios que se dan a nivel de la tipificación, aunado a esto el reconocimiento de los conceptos jurídicos indeterminados. Sobre el debido proceso queda claro que se hace necesario una división entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, y finalmente, en relación al non bis in idem, su inaplicación se da en la medida que los fundamentos sean diferentes. Dicho todo eso, estimados amigos, estamos en las condiciones ahora para desarrollar nuestra próxima sesión, que es ya la parte formal, la parte estructural del procedimiento sancionado, ¿no? La tramitación del procedimiento sancionador, la figura de los eximentes y los atenuantes, conocido ya los principios del procedimiento administrativo sancionador y los órganos y las autoridades que participan en esta. Muy bien, por mi parte ha sido todo. No sé si hay dudas, preguntas, encantado, por supuesto, de poder atender. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos a invitar a nuestros participantes a hacer sus preguntas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, le saluda Heidi. Le planteo un siguiente caso. Bueno, es un caso, bueno, que se da constantemente en el lugar donde vivimos. Bueno, en este caso, Calpa. He podido visualizar, o bueno, observar casos, por ejemplo, de infracciones de tránsito, cuando realizan el internamiento del vehículo, a efectos de que tú poder sacar tu vehículo tienes que pagar pues el monto que señalan la infracción, ¿no? Pagas a efectos de poder sacarlo. Sin embargo, cuando te realizan el IFI, como dicen, ¿no? El informe de instrucción o en todo caso la resolución de sanción, señala que el pago de la multa significa el reconocimiento de la infracción. Es por ello de que no te realizan, por ejemplo, el descuento, por ejemplo, del 50% que podría ser de la multa, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué normativas estaría vulnerando o qué salidas habría al presente caso? Ya, Heidi, específicamente cuando te obligan a pagar la multa. Sí, porque en sí para poder sacar tu vehículo tienes que pagarlo, porque si no pagas no puedes sacar tu vehículo. Ya. A ver, en principio, todos los procedimientos administrativos sancionadores de tránsito son procedimientos de carácter objetivo, ¿ya? Y son sumarísimos, ni siquiera son sumarios. El instructor, que es en esencia el que te impone la papeleta, no solo tiene que elaborar esa papeleta o ese informe de calificación, ¿no? Bajo los parámetros que establece la ley, sino sobre todo, ¿no? Tiene que ser autoridad competente, tiene que identificar adecuadamente la infracción y sobre todo al infractor, ¿no? Hay determinadas reglas que están establecidas en la ley de tránsito y en las normas especiales. Eso en principio. Y por supuesto que bajo esa lógica, ¿no? Bajo esa lógica, dependiendo de la estructura, porque si es una falta de tránsito, pues inmediatamente el instructor, en este caso es el policía, y además es el sancionador, por la misma naturaleza que tiene ese poder, ¿no? De imponer la papeleta y por lo menos castigar. ¿Qué puedes hacer frente a esa situación? En estricto, interponer definitivamente una apelación, porque eso es una potestad y además está prevista en la misma normativa, ¿ya? Ahora bien, para interponer una apelación hay dos condiciones. Te piden que tienes que terminar de pagar la multa, si no, no te acoges al beneficio, ¿ya? Eso definitivamente sería inconstitucional, ¿ya? Es inconstitucional porque, como saben ustedes, y eso ya el Tribunal Constitucional ha establecido, para poder interponer una apelación no puede estar sujeta a ningún tipo de condición, ¿ya? Salvo que se da en los temas electorales. En los temas electorales, para interponer una apelación, estamos viendo que tienes que pagar un monto de aproximadamente 1.000 soles, tengo entendido, conforme al TUPA que está en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en estricto, la interposición de las apelaciones, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que es una afectación a este derecho fundamental, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si te obligan a que tienes que cancelar la multa para interponer la apelación, tendríamos que revisar esa norma si realmente nos obliga a hacer ese pago para la interposición. Si no, considero yo que esa norma sería inconstitucional y tendríamos que revisarla, ¿no? Tendríamos que ver ya como caso concreto, ¿ya? Eso como primera ¿no? Pero bueno, en estricto, tienes mucha razón, Heidi, o sea, a veces te imponen la papeleta y si tú lo pagas dentro de los 7 días, te acoges al beneficio pues del 90%, ¿no? Y casi la mayoría lo que hace es acogerse a ese beneficio, pero la norma también dice que puedes acogerte a ese beneficio, pero eso sin perjuicio de que también puedas tú interponer tu apelación, ¿no? Y tendrá que resolverse, y si en esa solución de ese caso te dan la razón, te tendrán que devolver lo que tú has abonado inicialmente, ¿ya? Eso también está previsto en la normativa especial.
Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Pedro Núñez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiera reiterar una parte de lo que la señora Heidi ha expresado, ¿no? Cuando menciona que el hecho del pago de la multa, dicen, significa el reconocimiento de la infracción y por lo tanto ya no tienes la posibilidad de apelar. ¿Ya? Eso es una forma de interpretación que le dan aquí y que, bueno, lamentablemente también está el hecho de que en muchas ocasiones los funcionarios que están encargados de resolver esos temas no tienen un conocimiento explícito de la norma. ¿Y qué es lo que pasa? Fundamentas o apelas fundamentadamente, pero ¿qué es lo que pasa? Te responden cualquier cosa y simplemente, o sea, cosas incongruentes, incluso en algunas oportunidades, cosas que no van con lo que has apelado, ¿no? Y finalmente el tema queda allí porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando un vehículo, por ejemplo, es internado en el depósito municipal de vehículos, tiene que, y tú apelas, bueno, tiene que resolverse todavía para que puedan soltar el vehículo, muy a pesar de que algunos de esos vehículos en ocasiones son de servicio público, que constituyen una herramienta de trabajo. Y si es que ves el procedimiento, pues apelas y esperas 15 días, y luego de allí, si es que el resultado es negativo y tienes que esperar otro procedimiento más, en realidad pues es un tema que afecta a la economía del propietario del vehículo, ¿no? Y si es que es un vehículo de transporte público, no solamente el propietario, sino también del conductor y de toda su familia. Entonces, es un hecho como que te coacciona finalmente a que la solución más rápida es reconocer la multa, así la infracción esté mal hecha, porque valgan verdades, en la ciudad de Pucallpa hay inspectores de transporte, por ejemplo, que son funcionarios de la municipalidad que te imponen las actas de control para los transportistas. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Muchos de ellos ni siquiera tienen la resolución que los reconoce como tal, y mucho menos la capacitación que es previa a la resolución de capacitación que ellos tendrían que tener, ¿no? Entonces, esos temas en realidad hacen de que haya algunas aberraciones acá y muchas veces, pues, la población antes de recurrir a un procedimiento engorroso y demorado, lo que hace es finalmente reconocer la multa y es la forma más práctica de salirse del lío, ¿no? Lo malo es que, y cuando han venido ya a generarse los problemas, cuando en las infracciones de tránsito, por ejemplo, ya afecta también los puntos de la licencia a conducir. Entonces allí como que los conductores se hallan pues entre dos trabas, una la sanción, ¿no? Y el otro el descuento de los puntos de la licencia, con lo cual pueden llegar a ser inhabilitadas, ¿no? Según la norma, y por lo tanto eso pues los tiene en una encrucijada en que no saben a qué acceder, ¿no? Y es algo que verdaderamente se ve con mucha frecuencia acá, doctor. ¿Qué nos pudiera decir con respecto a eso? Don Pedro, muchísimas gracias por tu intervención. Definitivamente nos ha permitido ilustrar este caso que usted ha comentado, ¿ya? Tres cosas puntuales que me gustaría mencionar, ¿ya? Primera, la importancia de la orden de control o la interposición de la papeleta. ¿Ya? Se han identificado muchísimos errores en la identificación del infractor y además de la conducta típica. Se suele además cometer muchísimos errores por estos funcionarios, tanto policía como inspector, conforme usted menciona. Desde ese punto de vista, si usted está sujeto a un procedimiento administrativo sancionado de esta naturaleza, es importante verificar la identificación adecuada del infractor, la adecuada aplicación de la conducta típica y el cumplimiento de las demás formalidades. Si
alguno de estos aspectos sería defectuoso, es motivo justamente para la interposición la interposición de una apelación, o en su efecto la nulidad de ese acto administrativo. ¿Ya? Eso es lo primero. La segunda es que, al ser un procedimiento de naturaleza objetiva, que simplemente identifican el incumplimiento de la norma, y frente a esa situación, lo que tú tienes que hacer es, al momento de apelar, buscar los elementos subjetivos. Si bien es cierto, este tipo de responsabilidad de tránsito es objetiva, el mero incumplimiento de la norma te recibe una sanción, hoy la Ley de Procedimiento Administrativo General dice que la regla es la responsabilidad subjetiva y la excepción es la responsabilidad objetiva, pero para que haya responsabilidad objetiva tendrá que ésta ser reconocida expresamente en la ley. Entonces hay que verificar. Hay que verificar si realmente la ley le da esa facultad de una responsabilidad de tipo objetiva. Y tercero, especialmente al momento de la impugnación, de la nulidad o de la apelación, dependiendo del procedimiento especial, sí, pues, o sea, usted tiene mucha razón, ¿no? O sea, usted tiene que pagar la multa o tiene que pagar la papeleta, pero eso no impide a que usted pueda interponer la apelación. Tendrá que fundamentar, tendrá que justificar, identificar adecuadamente lo que usted acaba de señalar. El funcionario que impone esta papeleta tiene que tener la competencia, tiene que tener la resolución, tiene que cumplir tiene que estar dentro de por ejemplo, en el caso de los operativos policiales, tiene que estar dentro de un procedimiento, de un operativo administrativo regulado por sus propias normas internas. Entonces usted tendrá que identificar esos elementos. ¿Ya? Entonces esos son los tres aspectos que sí me permiten resaltar, ¿no? En principio, la importancia de la identificación del infractor y sobre todo de la papeleta misma. En segundo lugar, la verificación de la responsabilidad objetiva o subjetiva conforme a ley. Y la tercera, justamente lo que les decía, que al momento de la interposición de las nulidades o de la apelación, valorar muchísimo el aspecto de encontrar elementos o deficiencias que se han producido durante la tramitación de este procedimiento sumario, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, don Pedro. Muy bien, ¿qué preguntas más tenemos? Nadia. No veo preguntas aquí en el chat. No sé si... Sí, doctor, justamente estamos a la espera de que nuestros participantes hagan sus preguntas, pero al parecer ya no tenemos más. Okay. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Perfecto. Perfecto, Nadia. Bueno, nos vemos la próxima sesión. Vamos a hablar todo sobre la tramitación del procedimiento. Vamos a tratar en estricto todo lo relacionado al órgano instructor, el órgano sancionador. Vamos a hablar de lo que implica la motivación de las sanciones administrativas, los eximentes, los atenuantes, y va a estar muy interesante. Entonces les espero el próximo martes, si no me equivoco. Bueno, muchas gracias a Jocelyn, bueno, a Candy Chuquilangui, si no me equivoco. Candy también la conozco, de Huancayo, si no me equivoco. A Lucy, Pedro, bueno, muchísimas gracias por participar en esta sesión. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.